¿Cómo están, amados hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos a la transmisión del día de hoy. Les invito a que podamos juntos inclinar nuestros rostros. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le damos en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias porque usted nos permite venir ante su presencia con el único propósito, motivo de aprender de su santa palabra. Gracias le damos por este tiempo, Dios mío, tan sublime, tan especial. Te pedimos, Señor, que lleve cautivo nuestros pensamientos a la voluntad de tu Hijo Jesucristo, y que sea restringido todo poder de las tinieblas en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias le damos, toda la gloria sea usted, el poder y la alabanza, porque usted es el único digno de ser exaltado. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, el día de hoy vamos a comenzar con el tema Jesús, la resurrección y la vida. Pero antes, a manera de introducción, quería hablarles sobre lo que es la muerte. La muerte es un gran enemigo que no solo esclaviza al género humano, sino que lo priva de toda esperanza, causando un dolor profundo, dejando cicatrices en el corazón del hombre, que lo marcará en su existencia terrenal como un problema sin solución. Podemos ver que en toda ciudad, pueblo, aldea, la muerte siempre va a dejar una huella. ¿Y cuál es esa huella? Los cementerios podemos ver en muchos casos, podemos ver que en todo lugar siempre hay un cementerio. Y eso es para hacerles recordar que nadie escapará de su destino final, la cual es la muerte. Nadie va a escapar de ello. Sean pobres, ricos, sea quien sea, al final de su existencia siempre tendrá su encuentro con la muerte. Y esta será su cita final en la vida terrenal. Bueno, nuestro Señor Jesucristo confrontará la muerte. Podemos ver en Juan capítulo 11, versos del 38 al 39, dice la palabra del Señor: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede, porque es de 4 días. El cuerpo ya estaba oliendo de forma natural porque ya tenía 4 días de haber fallecido. El autor de la vida se encuentra con Marta y María. Nuestro Señor Jesucristo está profundamente conmovido. Ahora el Señor Jesucristo está enfrente a la tumba, cara a cara, y no es ajeno, podemos ver, al dolor de los hombres, más bien se ve identificado con ella. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 33 al 36, lo pueden buscar en sus Biblias, también lo pueden ver en su pantalla, y dice la palabra del Señor: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Atentos a esta parte. Jesús lloró. El versículo 35 dice: Jesús lloró. Verso 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Podemos ver que aquí Jesús está demostrando sus sentimientos, está expresando sus sentimientos. ¿Cómo? Se puso a llorar. Se puso a llorar por ver la tristeza de la gente que lo acompañaba. Entonces podemos ver que nuestro Señor Jesucristo no es ajeno al sentimiento de cada uno de nosotros. Pasemos lo que estemos pasando, nuestro Señor Jesucristo ya sabe. Él sufrió lo mismo que nosotros muchas veces podemos estar sufriendo. En su ministerio de la predicación del Evangelio ya había declarado sobre su misión divina, sobre la autoridad de la muerte. El asunto es si asimilaron sus enseñanzas, si le creyeron o no. Podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos del 24 al 25, y luego del 28 al 29, dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte
a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nuestro Señor Jesucristo está frente a una tumba real, hecha para un rico que llevaba ya enterrado 4 días. Ahora viene lo interesante. Si el Señor es cuestionado por una persona inconversa, una persona que no cree en Dios, bueno, como que se podría aceptar. Pero viniendo de una persona creyente, de un creyente, eso sí es inaceptable y es un mal testimonio. Eso tenemos que tener muy en cuenta, porque cuando nuestro Señor Jesucristo manda quitar la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le declara su objeción, podemos ver, pues no estaba segura de lo que iba a suceder después de escuchar al Señor Jesucristo. Creo que de esta manera de pensar prevalece en la mayoría de los creyentes, especialmente si se encuentra atrapado por alguna enfermedad o está atravesando una situación muy difícil en su vida, en su hogar o en sus problemas familiares, con sus esposos, con sus hijos. Quizás esté en dificultades económicas, en juicios, o está mal por alguna razón, algún asunto, pero algo así te animo, amado hermano, nunca olvidemos, nunca, que la fe nace solamente con las indicaciones que nos da las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Eso nunca lo olvidemos, por favor, amados hermanos. Podemos ver, por favor, en Romanos capítulo 10, versos del 16 al 17, dice la palabra del Señor: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hebreos 11 del 1 al 3 y luego el versículo 6 dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Recordemos lo que dice en Hebreos 11: sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es algo muy importante en la vida de un creyente y muchos fallan. La fe en el creyente es lo más importante, la fe en nuestro Dios. Mateo 13 del 55 al 58. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tienen todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En Juan 12:37 dice: a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Romanos 11:20 dice la palabra del Señor: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Hebreos 3, 12 al 14 dice la palabra del Señor: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día,
entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 4, del 10 al 11, dice la palabra del Señor: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y finalmente en Judas 1, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. La promesa de una fe ilimitada y de descanso. En el versículo 40 podemos ver que ahí en sus Biblias dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nuestro Señor Jesucristo desafió a Marta a que diera un gran salto de fe hacia los brazos del Señor. El Señor Jesucristo tiene compasión de Marta y va a conquistarla para que deje sus quejas, sus lamentos y su incredulidad, y la trae a sus brazos con su divino amor, para que confíe en el Señor y descanse en sus brazos. Es muy importante dejar nuestras cargas, nuestros problemas a los brazos del Señor. Jesucristo dice en su palabra: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Yo no sé lo que tú estés pasando, amado hermano. Quizá tú estás mal, estás con problemas, dificultades, mucho estrés, pero recuerda que Jesucristo siempre te va a pedir que dejes tus cargas. Él la va a llevar. Él desea llevar tus problemas, llevar tus cargas. Desea que tú descanses en Él. Eso es lo que Dios espera, que tú aprendas, que nosotros como cristianos aprendamos a descansar en nuestro Señor Jesucristo. En Juan 11, versos del 21 al 22, dice la palabra del Señor: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Bueno, la etapa más elevada de la fe podemos ver que es reposar en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Es una etapa muy elevada de la fe, cuando se vive en el descanso del Señor Jesucristo. En realidad uno se libera de muchas cosas, como las preocupaciones, las ansiedades, el estrés, el pánico, la soledad, el temor al futuro. Con todo lo que está pasando, amados hermanos, nunca nos imaginamos que el mundo iba a cambiar. A partir del año 2019 hasta la fecha, el mundo ha dado un giro con esto de la pandemia. Ahora uno no sabe, ya están apareciendo nuevas cepas, nuevos virus. Ahora último ya ha salido en las noticias, si lo pueden haber visto, la viruela del mono, que ya está atacando a varios países y que va a llegar muy pronto aquí a América. Vamos, amados hermanos, por favor, abramos nuestras Biblias. Vamos a Isaías 28:12, también lo pueden ver en sus pantallas, y dice: a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Podemos ver que la gente no quería oír al Señor. Isaías 30:15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. En Mateo 11, del 28 al 30, dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas,
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En Romanos 5, del 1 al 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y en Hebreos 4, versos del 1 al 3 dice la palabra del Señor: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Jamás olvidemos, amados hermanos, que si descansamos, reposamos en la fe. Es porque descansamos en el servicio, en el ministerio. Es un descanso con propósito. Es un compromiso que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. El servicio, Él desde ahora y para siempre. Es en el reposo que tenemos con nuestro Señor Jesucristo que hallamos el propósito y la meta en nuestra vida. La fe nos sostiene y nos hace reposar, nos hace descansar en nuestro Señor Jesucristo. Dice en la palabra de Dios en Mateo 11:29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En 2 Corintios 5, del 18 al 21, dice la palabra del Señor: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Hebreos 4:11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y en Job 22:21 dice la palabra del Señor: vuelve ahora en amistad con Él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Podemos ver, amados hermanos, es en el reposo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo donde encontramos esa verdadera seguridad y confianza en el futuro. Porque es un descanso acerca del futuro, de lo que está por venir. Es en el Señor Jesucristo quien se ocupará de nosotros, aún en los detalles de nuestra vida en Cristo. Es decir, que vivimos en un mundo que nos desafía, que está lleno de tentaciones y de ofertas para el buen vivir, para vivir bien. Pero nosotros, esto nos llevaría a la esclavitud si lo aceptamos. Y sería nada más que dolor y sufrimiento. El verdadero descanso nos lleva hacia la verdadera libertad del pecado. La libertad en Jesucristo nuestro Señor. A Él sea la gloria. La muerte del estrés, de las aflicciones, de la soledad. Sin descanso en el Señor Jesucristo no hay reposo, no hay libertad. Eso tengámoslo seguros. Sin descanso en el Señor Jesucristo no hay libertad. La paz verdadera, el reposo verdadero, el reposo eterno está preparado para todos nosotros los creyentes y los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver en nuestras Biblias, amados hermanos, por ejemplo, en Juan 14:27, dice la palabra del Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, que dice, yo he vencido al mundo, nos dice el Señor Jesucristo. En Apocalipsis 14:13 dice la palabra del Señor, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. En Isaías 14:3 dice la palabra del Señor, y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Isaías 26 del 2 al 3 dice la palabra del Señor, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En Jeremías 29:11 dice la palabra del Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nuestro Señor Jesucristo nos da fe, nos da la fe para que no estemos con dudas, ni estemos cuestionando la vida cuando somos confrontados por ella, pues la fe que nos da el Señor Jesucristo es una fe que está cimentada en el amor a Dios, en el descanso en Dios, un descanso que nos da plena seguridad, confianza y estabilidad en todo sentido de nuestro vivir diario, pues todas las cosas son para bien, sin importar lo terrible que nuestros problemas puedan ser. Romanos 8:28 dice la palabra del Señor, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En Romanos 8 del 33 al 39 dice la palabra del Señor, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto me hace recordar un corito antiguo que no sé si muchos de ustedes lo recuerdan, que decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ese corito antiguo recuerdo que lo cantamos con una convicción, con una fe, porque yo decía, nada me va a separar, ninguna cosa de este mundo, ni nada de lo que haya de venir, ni un demonio, ni nada puede separarme del amor que tengo hacia Dios, porque Dios es todo para mí. Amén, hermanos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Te animo a que sigas con nosotros, acompañándonos para edificarnos en la palabra de Dios. Vamos a orar a nuestro Dios. Te invito ahí a que inclines tu rostro, vamos a orar a Él, decirle, Señor, Padre nuestro, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo tan hermoso que nos has concedido. Gracias, Señor, porque nos has hablado con tu palabra, nos has exhortado, nos has confortado, nos has consolado. Gracias te damos porque tu amor es infinito. Porque a pesar que nosotros podamos ser infieles, tú permaneces fiel, porque así lo dice tu palabra. Te pedimos que nos acompañes, que estés siempre a nuestro lado hasta que tú vengas por nosotros.
Te amamos, Señor Jesucristo. Santo, santo eres tú. Toda la gloria sea a ti. Gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Dios les bendiga. Les invito a que puedan venir, por favor, a la transmisión, que puedan sintonizarnos el día miércoles, y también el día viernes va a haber una transmisión exclusiva para las mujeres del ministerio a cargo de la pastora María Luz Illane. Las va a estar esperando a todas las mujeres. Trae invitadas. Las esperamos a todas, y el próximo domingo también estamos todos juntos reunidos para la gloria de Dios. Dios te bendiga, amado hermano. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Dios te bendiga.